Placer encontrarnos aquí otra vez. Gracias por acompañarme para el estudio de la palabra de Dios en el Salmo número 15. Vamos a considerar este breve salmo que escribió David y primeramente notar que el salmo no tiene dedicatoria, solo se nos dice que fue escrito por él, pero quizás pudiésemos sugerir que pudo haber sido escrito cuando el arca de la alianza fue llevada de regreso a la tienda que David preparó para que Dios morase entre su pueblo como lo había hecho en tiempos anteriores. Y podemos pensar en cómo, si es que aquí fue cuando se escribió el Salmo, quizás David está pensando en los atributos que tiene que tener una persona que quiera estar, morar, habitar en la presencia de Dios, o sea, en el tabernáculo, como vamos a ver, y en el monte santo, como nos señala el versículo número 1. Y quizás el Salmo 24 también fue escrito en esta ocasión tan especial para la nación de Israel, porque en ese mismo Salmo hay algo parecido a lo que tenemos aquí en el Salmo 15, y es que en el Salmo 15 se va a hacer la pregunta, ¿quién es la persona que pueda habitar en el tabernáculo y quién es la persona que pueda morar en el monte santo? Y en el Salmo 24 tenemos en el versículo 3 las palabras, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y así también en este Salmo 15 se nos van a dar 11 atributos que tiene que tener la persona que desea disfrutar de esta comunión íntima con Dios. Así que esa es solo una sugerencia en cuanto al título que tenemos y cuándo quizás fue escrito el Salmo 15. Así que empezamos en el versículo 1. David se dirige a Dios, a Jehová, y le dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Las dos preguntas tienen que ver con la presencia de Dios y el hombre morando y habitando en la presencia de Dios. Así que David se dirige en estas dos preguntas al propietario de la casa, de esta morada, que es el tabernáculo. Y esta palabra habitará da la idea de alguien que mora en un lugar, pero temporalmente, de una forma pasajera. Y él pregunta acerca del tabernáculo. Esta palabra tabernáculo significa una carpa. Sabemos que así fue como Dios deseó morar entre su pueblo. Y hasta este tiempo de David aún se eh, manifestaba Dios en el tabernáculo porque aún no se había edificado el templo donde sería la morada fija de Dios. La segunda pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? Ahora, si la palabra habitará era más de un sentido temporal, esta palabra morará eh, es más una palabra que tiene que ver con residir en un lugar permanentemente. Así que este debería de ser nuestro deseo, el poder morar en la presencia de Dios permanentemente. ¿Quién morará en tu santo monte, en tu monte santo? Y sería bueno preguntarnos a qué monte está refiriéndose. Y bueno, cuando leemos en las escrituras nos damos cuenta que donde está la presencia de Dios, ese es el lugar donde muchas veces se llama el Monte Santo. Podemos pensar que se está refiriendo a Jerusalén y podemos hasta suponer que se está refiriendo al monte Moriah, donde su hijo Salomón va a edificar el templo. Pero, por ejemplo, para que nos demos una idea sobre lo que significa el Monte Santo para
los personajes del Antiguo Testamento. Dice en el Salmo 2, versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y Sión es un nombre poético que Dios le da a Jerusalén. En el Salmo 3, versículo 4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. O sea, tiene que ver con la presencia de Dios. También podemos encontrar en el Salmo 43 y versículo 3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas, o sea, a la morada que Dios tenía aquí sobre la tierra, y habla acerca de entrar al altar de Dios. Así que ahí hay una clara referencia a que se refiere al tabernáculo y después el templo. Salmo 48:1 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Y si leyéramos en las profecías, Isaías 27:13, en Daniel 9:16, también en Isaías 66:20 y en Joel 3:17, veríamos que se está refiriendo allí a el Monte Santo, específicamente siendo Jerusalén. Así que con estas dos preguntas, David realmente está preguntando quiénes son los que pueden acercarse a la presencia de Dios. Y él entonces en el versículo 2 va a dar la primera característica de la persona que quiera estar en la presencia de Dios, y es el que anda en integridad. Él va a mencionar, como dije ya, 11 atributos de las personas que son dignas en poder acercarse a Dios. El Salmo 15 es un gran contraste con el Salmo 14, porque en el Salmo 15 se acentúa la justicia, la rectitud, la santidad del hombre temeroso de Dios. Pero en el Salmo 14 se enfatiza la perversidad del ateo, de la persona que no cree en la existencia de Dios. Así que aquí vamos a estar aprendiendo cómo es que cuando deseamos tener comunión con Dios, ya sea en nuestra vida cotidiana y también en el lugar donde Él ha establecido su nombre, o sea, en la iglesia, es vital, es fundamental poder tener una vida en orden, poder vivir una vida pura delante de Dios. Esto lo enseña el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que es esencial la integridad y todas estas cosas que él menciona en este salmo para poder tener una cercanía con Dios. Integridad, esta palabra en el hebreo significa algo que es completo, entero. También se relaciona con algo que, o una persona que está sana, algo que es sano. O sea, esta es una persona congruente, es una persona que anda, que camina en integridad. Me va a llamar la atención, como quizás también a usted, que en estas 11 características, en ninguna de ellas se exalta el conocimiento de la ley de Dios. No es que no sea importante el conocimiento de la ley de Dios. No me lo tome a mal, es muy importante que conozcamos la ley, los preceptos de Dios. Pero lo que se nos está enseñando es que más importante sobre todas las cosas en cuanto al conocimiento es poder practicar, obedecer lo que Dios nos enseña en su palabra. Así que él anda en integridad. Es una persona congruente, es una persona sana, completa. No es una persona en un lugar y es distinto en otro lugar. Es una persona que puede practicar lo que dice. Es una persona que es ejemplo de lo que habla. Es una persona con integridad. La segunda cosa es que hace justicia. Su integridad se manifiesta en el hecho de que obra rectamente.
y cómo es que se está enfatizando su andar y sus obras, su andar y sus obras. La tercera cosa es que habla verdad en su corazón. No es una persona dada a la mentira. Es muy extraño ver a tantos cristianos que son habituados a la mentira. No, la persona que disfruta de una comunión con Dios habla verdad en su corazón. Y en el versículo 3 vamos a ver que eso se manifiesta en el exterior porque no calumnia con su lengua. ¿Y cómo es que su corazón, que no habla mentira, está bien conectado con su boca, que no habla calumnia en contra de su hermano o de su prójimo? ¿Cuánta razón tenía Jesús cuando él dijo en Mateo 12, versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca? Esta es una persona que a través de su boca manifiesta lo que hay en su corazón. No habla, no calumnia con su lengua, o sea, es una persona que no habla falsedades de otros, ni tampoco le interesa escuchar lo que otros tengan que contarle acerca de otras personas. Es llamativo que esta palabra calumnia en el hebreo está relacionado con la palabra espía. Eso me causó un poco de gracia y así podemos ser como espías. Vemos, juzgamos, analizamos las vidas de las personas y reportamos a los demás erróneamente. Esto no debe de ser. La calumnia. La próxima vez que alguien quiera hablarle acerca de otra persona, primero dígale que quiere que esa persona esté presente, a ver si la persona está dispuesta en decir lo mismo. Así que no calumnie ni tampoco escuche calumnias acerca de otras personas. La quinta cosa es que ni hace mal a su prójimo. Esta es una persona que trata bien a los demás. Hay algo muy extraño cuando alguien se hace pasar por alguien que ama a Dios y que ama su presencia, pero detesta a sus hermanos. Trata mal a sus hermanos y a sus prójimos. No, esta persona es alguien que teme a Dios, ama a Dios, quiere estar con Dios, pero es alguien que no le hace mal a su prójimo. Número 6, en el versículo 3, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esta palabra admitir significa levantar algo. Y esta palabra reproche es la palabra burla. O sea, esta no es una persona que va a levantar burlas en contra de su vecino. No es alguien que va a humillar a los demás. No los va a tratar mal, ni tampoco los va a reprochar. En el versículo 4 encontramos que la séptima cosa que caracteriza a esta persona es que sus ojos, habla de cómo aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Esta es una persona que vamos a ver, sabe discernir a las personas y puede juzgarlas de una manera piadosa. A la persona que es vil, pecaminosa, la rechaza. En el Salmo 97:10 se nos dice que los que amáis a Jehová, aborreced el mal. No es que usted va a tratar ásperamente a esa persona, pero una persona justa, una persona temerosa de Dios, va a menospreciar en el sentido de distanciarse de personas que actúan de una manera vil o pecaminosa. Pero no solamente hace eso en cuanto a los que actúan perversamente, pero honra a los que temen a Jehová. Si ve cómo esta persona es imparcial, no le interesan los nombres de la persona, ni su ocupación, ni su estado económico, ni sus estudios. Lo que le interesa ¿es esta persona vil o es esta persona una persona que teme a Jehová? Y esto es algo que debemos de aprender en las cosas de Dios. Poder etiquetar a las personas, identificar a las personas no por lo que tienen, no por lo que son en la sociedad o entre las iglesias, sino por su conducta, por su carácter. ¿Son vil
o son personas que temen a Jehová. La novena cosa que esta persona le caracteriza es que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, esta es una persona con palabra, una persona que cumple el acuerdo que ha hecho, aun si es para su desventaja. En nuestros tiempos carecen personas de palabra. Que su sí sea sí y que su no sea no. Y Dios nos ayude a poder ser como esta persona, que lo que dice lo cumple y lo hace mientras esté en todas sus posibilidades, aun si va a ser para su desventaja. Y en el versículo 5 tenemos las últimas dos características. La décima es quien su dinero no dio a usura. Y es interesante que las últimas dos características o atributos que marcan a una persona que va a tener esta cercanía a la presencia de Dios es en cuanto al dinero. Usted juzgue bien una persona piadosa o perversa de acuerdo a cómo maneja el dinero. Y en primer lugar vemos que él no da su dinero a usura. O sea, no presta dinero y le va a cobrar un interés muy, muy alto a la persona para poder aprovecharse de la persona que está en necesidad. La onceava cosa es que ni contra el inocente admitió cohecho. Cohecho es soborno. El soborno es muy común entre nosotros, tristemente aún entre cristianos, y buscamos todo tipo de excusas para poder justificarnos por la situación, por el ambiente, por el entorno, por el problema en el que estamos. No, esta persona de la cual describe el salmista no acepta sobornos del malo, o sea, del culpable, ni del inocente. Y así nosotros como cristianos no debemos de dar nuestro dinero a usura, cobrar intereses muy, muy elevados, ni tampoco debemos de recibir sobornos ni de dar sobornos. Y la promesa para la persona que hace todas estas 11 cosas y las manifiesta en su vida es que el que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, va a haber una firmeza, una estabilidad en su vida. Y quizás lo resume muy bien otra vez el apóstol Juan y cómo es que va a concordar otra vez con la enseñanza del salmista, porque dice primera de Juan 2:7, hermanos, perdón, el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor nos ayude a poder manifestar estas 11 cosas en nuestra vida para poder morar, habitar en la presencia de Dios y para no resbalar jamás, para poder estar firmes y para poder estar estables en sus caminos. Gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima.